Vicente Arango Varela, pastor, misionero y actualmente director de Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es el invitado hoy en la entrevista. A sus 15 años fue bautizado por el pastor Álvaro Alzate y en sus 33 años de ministerio ha administrado las siguientes congregaciones. Estuvo como obrero encargado en el Carmen, Bogotá, Mesitas del Colegio en Cundinamarca, Iglesia Central en Santander de Quilichao en Cauca, Central en Ciénaga Magdalena, Central en Santa Marta Magdalena, Central en Kennedy Bogotá y Boyacá Real en Bogotá. Ha sido líder, secretario y tesorero de jóvenes, evangelista y maestro del Instituto Bíblico Pentecostal, responsabilidades todas asignadas en el distrito número 2. Evangelista nacional, presbítero del Distrito 6, director de misiones extranjeras, misionero en Guatemala, segundo vicepresidente de la IPUC y actualmente director de misiones nacionales. El 20 de noviembre de 1982 contrajo matrimonio con la hermana Beatriz Jiménez Arango, su primera esposa, quien falleció el 28 de octubre de 1997. De este matrimonio nacieron sus primeras 4 hijas, Maritza, Luisa, Marcela y Mayerly Arango Jiménez. Más tarde, el 14 de septiembre de 1998, contrajo matrimonio con la hermana Giniret Cortés, con quien actualmente tiene 22 años de casado, y fruto de este matrimonio nacieron Mateo y Sara Gabriela Arango Cortés. Hoy contamos con la grata compañía del pastor Vicente Arango, quien es el director de Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a quien le doy la bienvenida. Hermano Vicente, bienvenido. Muchas gracias, hermana Yarlene. Un saludo para usted y para su esposo. Muy bien, hermano Vicente, vamos a conversar aquí un ratico acerca de su vida, acerca de las experiencias. Y yo sé que tanto yo como nuestros amigos que nos están viendo a través de Gustavo y Yarlene vamos a aprender muchísimo. Así que usted que está viendo esta entrevista, compártala para que otros también puedan ser edificados. Vamos a ir a la historia, vamos a ir unos cuantos años atrás, hermano Vicente, a esa etapa de adolescencia. Y yo quiero preguntarle qué pasaba en la vida de Vicente Arango a los 15 años cuando quería terminar con su vida. Bueno, a los 15 años llegué como a un punto en que se acumularon muchas cosas que traía de atrás desde la niñez. Un padre que me abandonó cuando yo tenía 6 meses de edad. Una madre que tuvo que luchar con sus 7 hijos para sacarlos adelante y luchar a brazo partido por llevar el alimento para sus pequeños. Todos estábamos muy pequeños. Y ella sola, batiéndose, luchando. Me levanté en medio de una pobreza extrema, podríamos decir. Recuerdo que mi madre nos dejaba en un cuarto, era una habitación. No había quien nos cuidara. Y allí nos quedábamos 8 días encerrados, las 24 horas, de lunes a sábado. Yo era el quinto de esos 7 hermanos, tenía unos 5 años, y recuerdo que los juegos míos eran tirarme al piso por debajo de la puerta a mirar los pies de los que pasaban, y allí me quedaba dormido. Una señora, por un hoyo que tenía la habitación, nos pasaba el alimento y mi hermana mayor nos ponía como en fila. Eso era como casi un ritual y nos iba dando una cucharada de caldo a uno, otra al otro, a otro y una a ella. Y después así hacía con el arroz y la carne, sacaba un hilito de carne, una cucharadita de arroz, un hilito de carne lo ponía encima, una cucharadita para usted, para usted, para usted. Y así pasaban los 8 días, porque mi madre tenía que irse a trabajar a las casas de familia como interna. Y cuando el sábado escuchábamos la llave que daba vuelta en la chapa, saltábamos de alegría y había lágrimas
y mucha alegría. Entraba la luz, entraba el aire. Mi madre nos abrazaba, lloraba con nosotros, organizaba todo ese desorden que había. Y sábado y domingo eran 2 días especiales. Sábado después de las 2 de la tarde que ella llegaba. El domingo nos llevaba a un parquecito que estaba cerca, a comer paletas, a jugar un poco. Y era día de comida especial porque ella la hacía. Pero ya en la noche nosotros comenzábamos a llorar. Y ella nos abrazaba y nos decía, un día nuestra situación va a cambiar, Dios nos va a ayudar. Y llorábamos porque sabíamos que al acostarnos y al despertarnos al siguiente día, ella ya no estaba. Bueno, en toda esa situación se fue levantando mi vida. A mi padre lo vi a la edad de 6 años. De pronto llegó mi abuela y abrazándome, y venga, papito, lo arreglo, que viene su papá, lo quiere conocer y le trae muchos regalos. Él era un señor que tenía mucho dinero. Y el hogar que conformó por aparte, escuché pues ya luego, años adelante, mis hermanos por parte de él, en el otro hogar, estudiaban en Europa, vivían una vida de mucho confort. Pero bueno, volviendo al momento que mi abuela llega y me organiza y vamos, que tu papá viene a conocerlo y le trae muchos regalos. Recuerdo y aún paso por esa casa cuando voy a Cartago, que queda en una esquina, como un altico. Y me sacó ahí, a ese altico, a esperar que llegara mi papá. Llegó un señor en un carro muy bonito, un señor alto, elegante. Y recuerdo que puso un pie fuera del carro, abrió la puerta y desde allí se quedó mirando y dijo, ese esqueleto es mi hijo. Y se subió al carro y se fue. Por supuesto que yo quedé llorando, mi abuela me abrazaba, papito nos tiene a nosotros. Bueno, entonces todo eso fue alimentando un gran odio hacia él. Cuando llegué a los 13 años, yo dije, cuando yo me case, nunca voy a maltratar a mi esposa. Voy a cuidar de ella, me voy a sacrificar por mis hijos, jamás abandonaré un hijo y voy a luchar en ese tiempo pues yo no usaba la palabra patrimonio, pero ahora entiendo a qué me refería. Voy a luchar por darles una buena vida y darles lo que a mí este papá nunca me dio. Entonces eso pasaba por mi mente. Ya como a los 14, el odio era mucho más creciente, había crecido más. Yo dije, me voy a meter al ejército o me voy a los grupos rebeldes a aprender a disparar armas, porque yo mismo voy a buscar a este señor y lo voy a justiciar. Claro, era un veneno muy fuerte. A los 15 años, yo dije, pero bueno, de todas maneras es mi papá, que voy a hacer eso, pero yo no veo futuro para mí, no hay un buen horizonte, no tengo apoyo de nadie, yo me voy a quitar la vida. Y yo fijé el día, la hora y el lugar en que lo iba a hacer. Un día lunes a las 12 de la noche, en un puente de máquinas del tren, que es un puente metálico que tiene arco, me subí a la parte alta a las 12 de la noche. Y eso fue terminando el año 72. Y me subí a la parte alta. Abajo pasaba el río La Vieja, que era época de invierno, iba supremamente crecido. Y me subí allá. Y cuando yo dejé ir mi cuerpo al vacío, sentí que me agarraron muy fuerte. Y obviamente que miré y pues no había nadie. Y me llené de miedo. Y empecé a bajarme de ese puente. Me fui a la casa, me acosté. Al día siguiente, martes,
en la noche yo estaba como a 100 metros de la iglesia pentecostal. Yo nunca había ido a un culto, jamás. Jamás me habían invitado a un culto, nunca. Y yo escuché como desde los 100 metros que alguien decía, Jesucristo le cambia su tristeza en gozo y le regala una vida nueva. Esa frase se me quedó para siempre. Y Jesucristo lo libera, lo hace nueva criatura, él le da razón a su vida, le da sentido. Y yo me fui acercando hasta que me paré en la puerta y un joven que había allí me decía, entre. Un joven que se llama Orlando Rivera, el hermano Orlando. Él estaba de portero esa noche. Me decía, entre, joven. No, aquí. Y no quise entrar, pero ahí escuché el mensaje. Cuando el predicador hizo la invitación, yo pasé inmediatamente al altar, me postré, lloré como unos 40 minutos. Mire que yo sentí como unos brazos que me abrazaban, que me daban la bienvenida y como que yo recostaba mi cabeza en el regazo de ese ser. Y yo lo interpreté después que fue como el desahogo, como Dios diciéndome, desahógate, llora, saca todo eso. Y lloré como nunca había llorado. Y le pedí perdón, porque el predicador dijo, pídale perdón, arrepiéntase, recíbalo como su Señor. Entonces lo que él dijo, yo se lo decía, Señor, te recibo como mi Dios, como mi Salvador, siento tus brazos, siento tu amor, siento tu regazo que me acoge. Y lloré como 40 minutos. Cuando ya abrí los ojos y me fui a levantar, había como unos 3 hermanos rodeándome. Y recuerdo que uno de ellos, después de abrazarme y darme la bienvenida a la iglesia, mire, hermana Yarleni, yo me sentía livianitico, casi como flotando, como levitando. Era un gozo, era como si me hubieran quitado cargas añejas, muy pesadas, y muchas cargas las hubieran quitado de mí. Y el gozo era grande. Entonces ya después ellos me dijeron, joven, este viernes va a comenzar una convención en Cali. Yo pues que iba a saber que era convención. Y me dice, si usted quiere, vamos y le pagamos el pasaje. Entonces me fui con ellos. Y ese viernes comenzó la convención en el Coliseo del Pueblo, en Cali. Y en el espacio que hay entre culto de las 2 y el último, los hermanos se iban en ese tiempo adelante, a la platea, adelante del altar. Se iban con guitarras, con panderetas, se iban a cantar y a avivar pues el fuego del Espíritu Santo. Entonces yo estaba en la gradería, por allá solito, y vi esos hermanos que hacían ese corrillo. Yo me fui bajando hasta que me hice uno más del grupo y empecé a hacer palmas como ellos y a poner cuidado a lo que cantaban y a repetirlo. Cuando de pronto sentí, pero literal, sentí una fuerza, un poder que me cubrió de la cabeza y se fue extendiendo, pero era una energía. Y empezaron mis manos a agitarse más y de pronto mi lengua se trabó y empecé pues a hablar en lenguas. Después entendí que eran lenguas. Yo no sabía cómo explicarme muy bien qué había pasado. Igual que la vez pasada, la vez que me entregué, ese martes, estuve allí hablando en lenguas como unos media hora más. Cuando terminé era así, el sudor. Entonces me abrazaron, hermano, que recibió el Espíritu Santo. Yo no sabía, yo sabía que sentía un gozo muy grande. Bueno,
Me sucedió algo allí, permítame que se lo cuente. Claro que sí. Mientras hablaba en lenguas, yo vi una multitud inmensa, eran cientos de miles, en un campo abierto muy grande, un espacio, pero eran miles, miles de miles. Y entonces, aquí llegó Tommy. Ya, Tommy. Bueno, y entonces yo les estaba a ellos, yo me dirigía a ellos. O sea, en las lenguas yo me dirigía a ellos. Y ellos levantaban las manos, ellos, bueno, contestaban a lo que yo decía. Y cuando ya pasó todo, después entendí que Dios me había llamado a predicarle a las multitudes. En esa primera experiencia de hablar en otras lenguas, ¿el Señor le hizo el primer llamado al ministerio? Por supuesto, ya me estaba dando un ministerio y después entendí, tiempo después, que Dios me estaba dando el ministerio Muy para bien. predicarle a los amigos, a las personas que no le conocen. Vamos a hablar en un momento acerca de eso porque hay mucho que contar de estas experiencias y el llamamiento que el Señor le hizo al ministerio, pero quiero retroceder a esa experiencia de la que nos estaba hablando de su niñez y es saber si el Señor hizo una obra inmediata en su vida el día que usted le entregó la vida a Él o fue progresivo. No, fue total, fue inmediato, fue total, sin ambajes de ninguna naturaleza, sin reservas de ninguna naturaleza. No tuve dudas en absoluto. Es decir, cuando yo conocí al Señor, Él se reveló ante mí, me atrajo hacia Él, me abrazó. En ese momento es como si yo lo hubiera conocido por siempre. Es decir, como si esa, la vez que mi abuela dijo, ven que tu padre viene a conocerte y te trae muchos regalos. Después yo entendí que mi padre era él y que me traía muchos regalos, como en efecto me los ha dado y me los sigue dando. Y no hubo ninguna duda, entre los dos hubo una conexión. Claro, él siempre la tuvo conmigo, solo que yo nunca supe, pero esa conexión para mí no era nueva. Yo me sentía en casa con él, me sentía en confianza con él y me sentía no como alguien, como tratando a alguien que se acaba de conocer, no, sino como el padre que siempre tuve sin yo saberlo y que me cuidó y que me consoló y que me sostuvo fuerte cuando me fui a lanzar o me lancé al vacío. O sea, para mí no era algo nuevo, era nuevo en lo que yo, pues porque nunca lo había vivido, pero es como si él me dijera, yo siempre estuve contigo y yo lo entendí así, lo asumí así y así lo entendí. Y en ese sentido para él para mí no fue un extraño, ni su palabra, ni su obra, ni yo como que en ese momento yo dije, este era el padre que mi abuela, y no fue ese que me despreció. Quiero decirle que 3 años después de convertido a los 18 años, un amigo de la familia me abordó y me dijo, Vicente, tu papá te quiere conocer, dale la oportunidad, quiere que reivindicarse y no sé qué. Y le dije, bueno, está bien. Y él se encargó de organizar las cosas y fue en la casa de unos amigos y yo esperé ahí un poquito nervioso, claro. Cuando sí llegó la persona, llegó él muy elegante y se acercó y me abrazó y me dio un beso. Pues yo no sentí ni alegría, pero tampoco sentí odio. El Señor ya había sanado mi corazón totalmente, totalmente, totalmente.
No había ni el más mínimo resentimiento, pero tampoco pude sentir pues como un amor, como una alegría por un beso, no. Y me dijo, vengo a pedirte perdón y que me perdones porque te abandoné, porque tal. Y te quiero proponer que te vayas a estudiar a Europa si quieres. Te doy todo lo que quieras. Te quiero dar lo que no te di. Póngale cuidado. Y me dice, solo con una condición, que he escuchado que te volviste evangélico. Entonces te doy todo lo que quieras, pero la condición es que dejes ese evangelio. Entonces yo solté la risa, yo solté una risa. No podía detener de reírme. Y le dije, y me dijo, piénsalo. Le dije, no, ¿sabe qué? No, esto no es de pensarlo. No hay necesario que me lo proponga ni que me dé oportunidad de pensarlo. Esto ya está pensado, decidido y la respuesta es que tranquilo, guárdese su ofrecimiento. No lo necesito. El padre que tengo me acogió en sus brazos y tiene cosas más grandes, maravillosas que las que usted me puede ofrecer. Y a él no lo cambio por nada, porque él nunca me cambió a mí ni me abandonó. Dejarlo a él sería abandonarlo y el acto de traición y de deslealtad más grande. Él nunca me ha abandonado y no me va a abandonar, así que yo a él no lo abandono. Se sintió como avergonzado. Desapareció, nunca más lo volví a ver. ¿Nunca? Nunca más. O sea, él apareció como en la escena en ese momentico, solo para eso. Y desapareció. La historia es un poquito larga. Después yo estaba en una campaña en Medellín. Aquí en Medellín, donde estoy viviendo ahora, estaba en una campaña y terminé de predicar. Y bueno, mucha gente ya se iba, se despedía. Y yo veía que había una anciana ahí con un niño y no se iba. Y cuando ya estaba recogiendo equipos, ella seguía allí. Y me dijo, hermano, es que lo estoy esperando. No me he ido porque lo estoy esperando para saludarlo. Ah, bueno, hermana, para decirle que oro siempre por usted, que el Señor lo ayude en las campañas. Gracias. Me dice, y por otra razón, es que me parece curioso que el abuelo de este niño, usted se llama Vicente Arango, y el abuelo de este niño también se llamaba Vicente Arango. Y le dije, ve, hermana, qué casualidad. Yo también me llamo, yo me llamo Vicente Arango. El abuelo de ese niño, Vicente Arango. Y mi papá, Vicente Arango. 3 Vicentes Arango. Y me dice, hermano, ¿no será el mismo? ¿No será que su papá es el abuelo, el abuelo de mi nieto? Y fui a la casa de ella y sacó el certificado de defunción y efectivamente sí era él. Porque yo conocía los nombres del papá de él, de la mamá, es decir, de mis abuelos. Y el segundo apellido de él, Valencia. Y sí, pero yo nunca más lo volví a ver. Wow, hermano Vicente. Bueno, quiero también preguntarle, la anterior pregunta se la hice acerca de ese proceso de sanación que el Señor hizo en su corazón, porque seguramente las personas que nos están viendo, alguna de ellas quizás ha vivido esto en su infancia. ¿Qué decirle a ellos cuando sienten que va pasando el tiempo y todavía hay dolor en su corazón? Eso el Señor lo sana. Cuando Él habla en Isaías 61, donde dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha enviado Jehová a consolar a los enlutados, a sanar a los abatidos de corazón. En fin, el Señor sana las heridas del alma, las heridas del cuerpo,
las heridas de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Es una sanidad integral en todas las áreas. Y si usted que me está escuchando, si está por allí, que esté viviendo una situación de esas, usted se refugia en el Señor, en su amor. Y su amor es tan grande que alcanza para usted y para otros, porque usted no solamente necesita el perdón de Dios, como lo recibió, sino que otros necesitan también su perdón. Y el Señor mismo nos manda que debemos perdonar así como Él también a nosotros nos perdonó. Pero obviamente que una cosa es el decirlo y otra cosa es el hacerlo. Y para hacerlo hay que sentirlo. Entonces Él es el que produce el querer como el hacer. Permítame que lo parafrasee un poquito. Él es el que produce el querer para el hacer. ¿Ya? Entonces él le produce hasta el sentir para que usted haga lo que le corresponde, lo que debe hacer en este caso, que es perdonar. Cuando se perdona, hay sanidad para el que es perdonado, pero también usted se sana, porque mientras no perdone, usted estará enfermo. Y habrá allí un obstáculo grande que le va a impedir recibir el gozo y vivir el gozo, disfrutar el gozo de la presencia del Señor. Es decir, le va a impedir ser feliz. Entonces, libérese de todo eso. Dios hizo algo grande. Yo sentí que esa noche que me entregué es como si mi padre me estuviera esperando así y me dijera, hacía tiempo te estaba esperando, hijo. Y bueno, fue algo muy bonito, muy paternal. El Señor le hace el llamado a la salvación esa noche, usted empieza a seguir al Señor, a caminar con el Señor, y luego el Señor le llama al ministerio. ¿Cómo es eso de que lo llama 4 veces? Bueno, sucede que yo me entregué ese martes. A los 2, el viernes recibí el Espíritu Santo. A los 2 meses me bauticé. 2 meses. Le dije al hermano Álvaro Alzate, que era mi pastor, un domingo después de la dominical, yo supe que habían bautismos antes de la dominical. Le dije, hermano, yo quiero ser bautizado. Yo, pues ya entendí, ya tengo a Cristo, soy un hijo de Él y necesito ser bautizado. Me dijo, bueno, entonces después de la dominical traiga un pantalón, una camisa adicionales y lo bautizo. En ese tiempo lo bautizaban a uno sin darle doctrina. De una me bautizó, fuimos bautizados 14, ahí en el Río de la Vieja, como a 1,5 cuadras de la iglesia central. Y a los 2 meses de bautizado prediqué el primer sermón de mi vida en un pueblito que se llama Pueblo Rico, Risaralda. Allá prediqué el primer sermón y es que nosotros, con Orlando, nosotros éramos empresarios. Teníamos una fábrica de insecticidas, entre comillas. Y entonces éramos jóvenes, unos muchachos adolescentes. Vendíamos insecticidas en los pueblos para matar las pulgas y a los gatos, los perros y todo eso. Y pueblo que nosotros donde íbamos a vender, evangelizábamos todo el pueblo. Entonces, casa por casa y casa por casa, casa donde ofrecíamos el producto quedaba evangelizada. Y donde nos permitían orar y hablarles, anotábamos la dirección, el nombre de la persona, y luego les entregábamos la lista larga de todo ese recorrido de 3, 4 días en el pueblo. Se la íbamos, buscábamos al pastor del pueblo y se lo entregábamos. Y el Señor nos permitió ganar mucha gente así. Cuando fuimos a Pueblo Rico, entonces hicimos lo mismo, fuimos, le entregamos la lista al pastor, dijo, hermanos, quédense en el culto un sábado. Y cuando ya iba a empezar el culto, como 5 minutos antes, el pastor me dijo, venga hermano, cámbiese de camisa, póngase esta camisa y póngase esta corbata. Era una corbata ancha que uno se podía arropar con ella. Y me dijo, y yo pues todo nerviosito, me dice, es que a usted le toca predicar. ¿Y cómo? Sí, su compañero dijo que usted es predicador y yo nunca había predicado.
Prediqué esa noche en Mateo 7, 13, 14, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Se entregaron 4. Entonces el pastor, después de culto, me dijo, hermano, lo quiero invitar para que venga a predicar una ceremonia de matrimonio. Y dije, hermano, ¿y eso cómo es? Digo, ¿cómo es? ¿Usted no sabe cómo es una ceremonia de matrimonio? Le dije, no, hermano, yo no sé. ¿Usted cuánto lleva pues de convertido? Le dije, hermano, llevo 2 meses de bautizado. Y dice, ¿cómo? No, no, no puede ser, no puede ser. Así, así. Y yo me puse nervioso. Cuando ya nos despedimos, me dijo, hermano, hágame el favor y le entrega esta carta a su pastor. Y nos regresamos para Cartago desde Puerto Rico con Orlando. Y yo le decía, así ves, tú tienes la culpa por haberle dicho al pastor que yo predicaba. Ahora vamos a saber qué le esté diciendo ahí. No, 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 ¿qué problema me metí yo aquí? Dios mío, y Orlando, ¿por qué hiciste eso? Bueno, pero yo no me atreví a abrir esa carta y de hecho que no la abrí. Y se la entregué al hermano Álvaro, pero con ese nerviosismo, con ese temor, con ese miedo. Y 3 días después, el asistente del hermano Álvaro, que era el hermano Joaquín Salinas, un anciano muy querido, se me acercó y me dice, hermano Vicente, el hermanito Álvaro le manda a decir que si puede predicar el próximo domingo en la tarde. Ay, bendito. Yo quedé, bueno, prediqué el domingo, el Señor me respaldó y ahí comencé a servir, a predicar en campañas, en cultos de barrio. Nos metíamos en ayuno hasta 10 días de ayuno seguidos y salíamos de esos ayunos pues con una unción, un respaldo y evangelizar por los pueblos. Fuimos a Villarrodas, evangelizamos y a la obra, Villa María, fuimos a Villanueva, al Águila, a la Celia, a acompañar al hermano Luis Ángel Castaño. Y sí, fui llamado al ministerio 4 veces. Y la 4ª vez, en un descuido de los directivos, me les escapé. Porque yo tenía la idea de terminar, hacer mis estudios superiores, mi carrera. Que no fue fácil tampoco, ¿no? Mi bachillerato lo hice con mucha dificultad y más una carrera universitaria. Entonces yo tenía como meta que primero haría mi carrera profesional, mis estudios superiores, y que ya después saldría al ministerio. Pero por encima de Dios no vive nadie. Y entonces Dios me dio una zambapalos que no me dejó hueso sano, en el buen sentido de la palabra. Y hoy le doy gracias a Él por eso que pasé. Yo trabajaba en una empresa muy buena y tenía un cargo muy importante y ganaba muchísimo dinero. Y bueno, vivía una vida de confort, de soltero, a las anchas, a las anchas, a las anchas. Pero el Señor, después de que yo le hice eso último, porque Dios no se burla a nadie, entonces me quitó todo y me cerró todas las puertas en las empresas. Pasaba hojas de vida y excelente, excelente su hoja de vida, pero no. Y yo estudiando en la universidad y en una condición bien terrible, me quedé sin una moneda en el bolsillo, sin trabajo en Bogotá. Me puse a fabricar bombones y me fui a vender esos bombones, vendí 2 bombones. Fabriqué empanadas y me tocó comérmelas a mí. Yo nunca había hecho eso y Dios me pasó por ese proceso. ¿Qué decía la carta finalmente? ¿Cómo? ¿Qué decía la carta que le enviaron a su pastor? No, nunca supe. Nunca supo. No, nunca supe. Nunca me atreví tampoco a preguntarle por el temor. Pero luego yo después entendí que a los 3 o 4 días de entregarle la carta, me manda a decir con su asistente que predique. De pronto yo entendí que era como cosas buenas.
Muy bien. Hermano Vicente, ya pasamos esta etapa y vamos a uno de los episodios más difíciles que usted ha tenido en su vida y es la muerte de su primera esposa. ¿Qué pensaba Vicente Arango cuando ella muere y queda con una bebé de 4 días de nacida? Bueno, yo quedé con 4 hijas. Quedé con Maritza, de 14 años, que hoy es esposa de un excelente ministro, y ella es también líder de las damas en el distrito número 2, es la tesorera. Quedé con Luisa, que iba a cumplir 13 años, y 8 días antes de morir su mamá, ella estaba preparando todo lo que iban a ser sus 15 años con la mamá. Quiero que sea así, que el vestido sea así, que no sé qué. Esa es Luisa, la fiestera. Eh, eh, Quedé con Marcelita, que tenía 8 años y medio, y por supuesto con Mayerly, que me quedó de 4 días de nacida. Fue una situación muy terrible. Yo fui por Beatriz a la clínica a recogerla y bueno, regresamos a la casa y ella aparentemente estaba bien, sin el más mínimo síntoma. Llegó alegre a la casa, se paseaba, decía, qué rico uno estar en su casita. Recibió las primeras visitas y se puso a hacer una lista de nombres, ¿ya? Nos acostamos, normal, normal. Me di cuenta que se despertó como unas 2 veces a darle pecho a la bebé y como a las 4 de la mañana. De pronto yo me desperté sobresaltado y cuando miré ella ya se estaba muriendo. Y oré por ella y sentí como si el Señor me dijera, déjamela. Saqué el carro, un vecino me ayudó a entrarla en el carro y nos fuimos a la clínica de Occidente que quedaba como a 3 minutos o 4 de donde vivíamos, en la avenida Boyacá. Cuando llegamos salieron todos los médicos ahí mismo a la calle, le tomaron los signos vitales y yo vi cuando un médico le hizo al otro, le hizo este gesto. La entraron, sin embargo, el quirófano, le hicieron un procedimiento y a los 3 minuticos o 4 salió el médico, muy humano él, muy humano, me abrazó y me dijo, se nos fue. Fue demasiado tarde, llegó sin signos vitales, se nos fue. Yo había una banca allí, yo estaba en pijama y me senté en esa banca y hundí así mi cabeza entre mis manos, así. Y lo que yo dije fue, Señor, mis hijas se quedaron huérfanas. Y bueno, comenzó pues un drama, ¿no? Una etapa muy difícil, muy dura. Eh, y eso fue muy doloroso. Mi hija, la segunda hija, Luisa, ella no superó tan rápido esa etapa. Para ella fue muy difícil la pérdida de su mamá. Yo era el evangelista nacional en ese momento y tenía una agenda nacional copada y yo pensé renunciar, pero bueno, las cosas se dieron para que siguiera. Sentí además que Dios lo quería y Dios nos ayudó. Como a los 2 meses estaba yo orando. Y sucede que a la única campaña que me acompañó Beatriz fue a Manizales. Esa fue la única campaña. Porque ella siempre estaba muy pendiente de las niñas. Me dijo negrito, porque ella me decía negrito. Ella era una mujer blanca, muy elegante. Me dijo, negrito, a Manizales sí te quiero acompañar para visitar a mi prima, a la prima de ella, o la tía, la prima. Y entonces te quiero acompañar a Manizales.
Entonces yo fui a Manizales a la campaña, estábamos en el Parque Caldas, abarrotado totalmente el Parque Caldas, y estaban tocando los Clarines del Rey, y ya estaban terminando. Y en el momento que el hermano está diciendo, el que dirige, bueno, ya hemos escuchado los Clarines del Rey, ahora viene la palabra de Dios. En ese momento sube Beatriz con su prima, con Giniret, y me dice, ve, te presento a mi prima. Yo nunca la había visto, jamás. Y siempre hago la salvedad, ¿no? Porque siempre hay gente pues con sus suspicacias y tal. Y me dijo, te presento a mi prima. Y ya, eso fue todo. Ahora el hermano Vicente Arango nos trae la palabra. Y yo pasé, nunca más volví a ver la prima, nunca más. Me bajé del escenario después, me fui y yo no vi más a la prima. Fue una cuestión de 10 segundos. Cuando yo estoy orando, como a los 2 meses después de la pérdida de Beatriz, estoy orando y le digo, Señor, ¿y ahora quién va a ser mi esposa? En el dolor, pues, y en la crisis. Señor, ¿y ahora quién va a ser mi esposa? Mire, y es como si hubieran cortado el pedacito de la película, lo hubieran cortado así y me lo hubieran metido acá. Vi el Parque Caldas abarrotado, los Clarines del Rey cantando, y el momentico donde ella me dice, ve, te presento a mi prima. Yo quedé pues en un sobresalto y me comenzó una intriga por ir a conocer la prima. Ya. Así que organicé algo por ahí pues como una excusa y fui con mis hijas, pero yo iba a ir a conocer la prima. Y desde que llegué fue observándola, poniéndole cuidado, pero sin decirle absolutamente nada, sin darle a entender nada, sin una mirada, sin un gesto, nada. Y bueno, esa fue mi esposa y es mi esposa, mi gran esposa. Continuamos, hermano Vicente, en ese recorrido. Hay otro episodio hacia el año 2000, cuando ustedes son enviados como misioneros a Guatemala, y es el secuestro de sus hijas. Contémosle a nuestros amigos qué pasó en esa época. Bueno, nosotros terminamos nuestro ciclo pues como evangelista nacional, aunque el ministerio todavía lo tengo, ¿no? Y lo voy a tener por siempre. Pero en cuanto al cargo, en cuanto al nombramiento, terminamos, sí, en el año 99 y pasamos, en el año 98, perdón, y pasamos a Santander de Quilichao, una iglesia bien grande que a veces nos reuníamos en una dominical más de 1000 personas y pude bautizar varios centenares en 1 año y 10 meses que estuve allí. Y en el año 2000, entonces el Señor nos llamó a las misiones, a Guatemala. Nunca olvidaré, porque antes de eso yo me había postulado al consistorio y había quedado elegido. Pero por estar viudo en ese momento no se permitió. Ahora ya en Santander de Quilichao llegué y fui directivo del distrito. Y me decían mis compañeros, los pastores, los amigos, para la próxima elección del consistorio te vamos a elegir y no sé qué. Y bueno, entonces fui llamado a las misiones, fuimos llamados. Y nunca olvidaré que unos 8 días o 15 días antes de irnos a Guatemala, recibí una llamada de un amigo como a las 11:30 de la noche. Y el saludo de él directo fue, ¿te volviste loco? ¿Qué es lo que te está pasando? Pero en una actitud fuerte. ¿Y cómo se te ocurre dejar lo más, por lo menos, esa hermosa iglesia? Eres directivo en el distrito, vas a ser miembro del consistorio, todos te tenemos agendado, planillado para que seas, bueno, en fin, y te vas a ir a un país pobre.
con una cultura así, no sé qué y tal y tal. Te volviste loco. Yo le dije, mira, nadie deja lo más por lo menos. Y yo no estoy dejando lo más por lo menos. Ahora lo más es lo que Dios me está dando. Lo más en este momento es lo que tengo acá, la iglesia de Santander. Pero el Señor me ha llamado y me va a entregar Guatemala, entonces lo más en ese momento será Guatemala. Y aprendí que siempre lo más será lo que el Señor nos dé en el momento. Y lo otro fue lo más, lo que queda atrás. Pero lo más ahora es lo que el Señor nos da ahora. Y nos fuimos a Guatemala. Dios nos bendijo enormemente. Habían transcurrido unos 15 días, no sé, y yo estaba en un lugar averiguando un atril, en un lugar donde fabrican los muebles y los atriles, y estaba dentro negociando el atril cuando mi esposa me grita desde la calle, se llevan las niñas. Y cuando salgo, efectivamente, se llevaron el carro donde estábamos, que nos lo habían prestado, y ahí estaban las niñas dentro, se las llevaron. Quedamos nosotros en la mitad de la calle gritando, reprendiendo y pidiendo que alguien nos recogiera para disque perseguir a esos hombres. Son reacciones humanas. Una mujer muy valiente paró su carro, detuvo su carro, nos recogió y vamos a perseguirlos, decía ella, y esa señora a una velocidad impresionante. Pero nosotros íbamos orando con mi esposa. Yo le decía, Señor, envíales terror, pánico, miedo, que sientan que un ejército va tras ellos y tengan que abandonar el vehículo y que no le hagan absolutamente ningún daño a mis hijas. Y llegamos a una comisaría, bueno, pusimos el denuncio, el comandante llamó a todas las unidades y hubo todo lo que llaman operación candado en la ciudad. Y eso fueron unos momentos bien difíciles, clamando al Señor, una angustia. Y al rato, se acercó el comisario y me dice, pastor, esté tranquilo, hay un parte de victoria, sus hijas están bien. Y utilizó las mismas palabras que eran motivo de mi oración. Dice, pastor, esos hombres iban despavoridos, como si un ejército fuera tras ellos. Abandonaron el carro y se escaparon por los montes. Sus hijas están bien, ni un solo rasguño. Esa fue una experiencia de entrada a la obra misionera en Guatemala. Hermano Vicente, en esas experiencias de misionero, y que por cierto no deja de ser misionero, me llamó mucho la atención lo que acaba de decir, porque a veces solemos decirle a los que regresan al país exmisioneros. ¿Está bien dicha ese término? No está bien dicho, porque realmente una vez que el Señor lo llama a las misiones, uno sigue haciendo misiones. Así se haya ya regresado el país, uno sigue haciendo misiones. En la iglesia donde recibe acá en Colombia, hace misiones con los jóvenes, con la iglesia. En el ámbito distrital, hace misiones. Si trabaja a nivel nacional, eso sigue fluyendo y esto le queda a uno para siempre. Mire, las misiones atraen, seducen y enamoran. Y cuando enamoran, enamoran para siempre. Esto es un amor para toda la vida. Porque uno entiende lo que es las misiones. Que las misiones son el proyecto personal de Dios. Que el autor y consumador de las misiones es Dios. Y que Él se impuso a sí mismo una misión de venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él se manifestó en carne precisamente para venir a cumplir la gran misión de salvar al hombre. ¿Ya?
Y entonces él lo hizo todo el proceso porque al que él mismo se impuso o se sometió a sí mismo para convertirse en el primer misionero de la gracia. Entonces las misiones tienen origen, uno entiende todo eso, que las misiones tienen origen en él, que él es el autor y consumador de ellas, que él fue el que diseñó las misiones como un plan de rescate y que en ese plan de rescate él se puso al frente, a la vanguardia, ¿sí? Y se manifestó en carne para ser el primer misionero de su mismo proyecto. Qué hermoso, qué lindo. Y luego Hebreos capítulo 2 dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Entonces uno entiende que él fue el primer misionero de la gracia y que luego por misericordia nos llamó a que nosotros continuáramos la misión. Entonces él vino a establecer el reino y lo estableció, pero la extensión del reino nos la encargó a nosotros. Y Dios no lo llama a uno como misionero por 5 años. Administrativamente sí tiene que ser así, por temas de organización, de orden. ¿Me hago entender? Claro que sí. Que hay unos periodos en que la persona es llamado y es nombrado por unos periodos, pero eso es desde el punto de vista administrativo, organizacional. Yo fui director de misiones extranjeras, ahora de nacionales, y sé cómo funciona esto. Pero uno sabe que las misiones siguen en el alma y en lo más profundo, en lo más entrañable de ese hombre, de esa mujer. Así que seguimos siendo misioneros al 100%. Claro que sí. Y aclarado este término, no exmisioneros, misionero, volvamos a ese proceso de las misiones y esas experiencias difíciles. Pero le hago la pregunta de la siguiente manera: ¿cómo se puede sembrar mientras llora? Por la esperanza y la seguridad y la confianza en la promesa del Señor. Porque Él dice, irá andando y llorando. Pero entonces, lo que hay después de ese llanto, lo que hay después de esas lágrimas, es lo que a usted le permite sembrar mientras llora. Porque, y es donde uno también entiende lo grandioso del llamado de Dios, que nos ha llamado a servirle a hombres y mujeres de carne y hueso, vasijas de barro. Y esas lágrimas corresponden a esa condición humana, ¿ya? Y el primero que entiende eso, ¿sabe quién es? Dios. Dios no se pone a regañarlo a uno. ¿Usted por qué llora? Es que usted es desconfiado y es que no cree pues que yo tengo el poder y que yo lo llamé. No, el primero que sabe entender eso, porque Él se acuerda de nuestra condición, y cuando dice se acuerda no es que a Él se le olvide, sino que lo que quiere decir es Él tiene en cuenta que somos polvo, ¿ya? Y entonces lo que hay detrás de eso, porque si dijera solamente irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y no más, y no dijera más, ahí sí uno dice, uy, Dios mío, no, pero es que allá al final, ¿sí?, está la cosecha, está la victoria asegurada, están los resultados, está el milagro del crecimiento, está allá al final. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá llorando y lamentándose y fracasado, no, mas volverá con regocijo trayendo las cabillas. Y esa promesa, viniendo de quien viene, que es el Todopoderoso, le da fuerza al misionero en medio de la tristeza, de la soledad, del choque cultural, de la distancia, de las condiciones de vida tan distintas a las que se vive aquí en su país de origen, a los climas, a la incomprensión de la gente, a las restricciones de tipo migratorio, que esa es otra lucha que enfrenta el misionero cuando los gobiernos cierran las fronteras para el misionero. Bueno, de esto hay mucho que hablar. Esto no es solamente 2 o 3 cosas, es un cúmulo de muchas cosas
sus hijos que están sufriendo por falta de los amigos que dejaron, su esposa que está enfermita, muchas situaciones, la incomprensión, que usted siembra y siembra y siembra y siembra y no ve en el momento el crecimiento, ¿ya? Entonces, pero a usted le llena de gozo, de seguridad, de confianza y le secan las lágrimas. ¿Qué me secan las lágrimas? Las promesas fieles del Señor. Eso le seca las lágrimas al misionero. Y eso le habla al misionero, le dice, tranquilo, mira que más allá de las lágrimas viene algo grande. Entonces, así se puede sembrar mientras se llora. Palabras muy reconfortantes también para aquellos que en este momento están haciendo la misión y que en algún momento se sienten con desesperanza, pues confiar en las promesas que el Señor ha dado. Hermano Vicente, regresemos a ese momento cuando usted va a esa primera convención, el Señor lo llena con su Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y le muestra ese lugar lleno de muchísima gente al que usted estaba predicando. Quiero preguntarle, actualmente nosotros hemos visto cómo el Señor le usa de una manera impresionante en estadios, en convenciones, en eventos gigantes. ¿Qué pasa cuando Vicente Arango termina esos eventos, regresa a su casa, apaga la luz y se acuesta? ¿Qué pasa por su mente? No, cuando yo regreso a mi casa, bueno, con relación a lo que ha sucedido en el evento, pues traigo mucho gozo, mucha alegría, mucha gratitud con Dios por el privilegio de servirle. Porque es bueno aquí aclarar algo que nos sirva para todos. Servirle a Dios no es un favor que le hacemos a Él. Servirle a Dios es un favor que Él nos hace a nosotros. Y eso lo debemos tener muy claro para que nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestra respuesta al servicio que Él nos llama sea lo óptimo. Entonces yo regreso con mucha alegría en ese sentido. Pero una vez yo entro de puertas para adentro, yo soy el esposo, soy el papá, y bueno, son cosas ya de hogar, pero yo soy muy alegre en la casa. A veces soy desbordadamente alegre y yo hago reír a mis hijos, a mi esposa, pero a carcajadas los hago reír. Yo les cuento a mis hijos cuando están pequeños, a todos les he contado cuentos antes de dormirse. He inventado cantidad de historias que las tengo escritas, inéditas por supuesto, y todo lo he preparado para mis hijos. Bueno, eso es una parte de mi vida, ¿no? La capacidad de improvisar y de crear historias y de irlas creando en el momento que voy hablando. Y mi mente se va adelantando, mi mente siempre se adelanta a la palabra. Entonces mi mente va adelante preparándome y encajando, ensamblando ideas y ya cuando digo es lo que mi mente ya ha procesado y prácticamente lo que tengo es que articular, pero ya todo está aquí. Es una cuestión de milésimas de segundos. Y al final las historias quedan bonitas, que algún día de pronto le comparto algunas. Sí. Y yo me río con ellos, a cada uno les tengo su apodo cariñoso. Todos mis hijos tienen un apodo cariñoso. Y ellos no permiten, llegan ya adultos y no permiten que yo les cambie ese apodo cariñoso, ¿ya? Entonces, una es el angelito cristalino, Sara es la reina de la ternura, y bueno, así, a todos les tengo su... Entonces yo llego a la casa y no, vivo mi vida de familia, de hogar, y salgo con mis hijos, con mi esposa, y en casa disfrutamos mucho. O sea, mi casa es una fiesta, mi hogar es una fiesta, porque yo he concebido así el matrimonio, ¿sabe? Sí. Dios diseñó el matrimonio y se lo regaló al hombre, es un regalo que Dios
le dio al hombre, a la mujer, para que lo disfruten y vivan rico. Entonces, Dios nunca diseñó el matrimonio para que sea un cuadrilátero, un ring de boxeo, una tragedia, ¿no? Es para que vivan rico, sabroso, agradable. Y para mí eso ha sido mis dos hogares que he tenido. Mis hijos nunca, 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 uno de mis hijos tendrá que decir, yo vi maltratando a mi papá, maltratando a mi mamá, que la estaba maltratando, o presencié una gritería, una pelea de insultos. Nunca tendrán que decir eso. Porque diferencias sí las hemos tenido, por supuesto, no me las voy a dar. Claro. No, lo menos. Y desacuerdos. Y hay cosas de ella que a mí no me gustan. Y hay cosas mías que a ella no le gustan, pero las hemos conversado y las sobrellevamos y no permitimos que pase a mayores. Ninguna situación. Bueno, aquí se aprende de todo y me alegra muchísimo porque así como yo estoy aprendiendo, yo sé que nuestros amigos y quienes nos están viendo a través de Gustavo y Yarleni también están tomando nota de todo esto. Hermano Vicente, cuando uno escucha hablar de Vicente Arango, escucha de una persona muy amable, decente, caballeroso, muy cercano a la gente. ¿Esto hace parte de su personalidad desde siempre o el Señor de alguna manera en el ministerio le ha ido ayudando a formar ese carácter? No, eso fue desde que llegué al Señor porque yo era un muchacho demasiado tímido, muy aislado y muy solitario. Me daba hasta miedo hablar, temor a hablar, no me atrevía. Pero cuando el Señor me recibió y me dijo, yo soy tu padre, el que nunca tuviste, pero yo soy. Y que lo conocí a él, no sé, él hizo una obra tan completa y tan integral en mí que pues yo no he tenido dificultades para conectarme con las personas. Yo creo que lo pueden decir especialmente las congregaciones donde he estado. Las personas que me han permitido acercarme a ellas lo podrán decir. Así que, por ejemplo, yo trabajé en la costa como pastor. Estuve en Ciénaga y estuve en Santa Marta. Y realmente para mí fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. La iglesia en la costa es hermosísima, el pastorado, el cuerpo ministerial, todo. Y me dije, luego me decían, hermano, ¿y usted cómo hizo para trabajar en la costa? Que ellos son un poquito regionalistas y no sé qué, y que al del interior lo miran. No, yo en ningún momento sentí de parte de ningún directivo, ni pastor, ni hermano de las congregaciones que me hicieran de lado, en ningún momento. Aprendí que el costeño quiere al que se deja querer. Así es. Sí. Que lo que pasa es que a veces nosotros vamos a un poquito a atropellar la cultura o a maltratar con gestos, con actitudes, con palabras, con posturas. Y a mí me han preguntado, hermano, ¿usted de dónde es? Yo soy del lugar donde Dios me tenga, de ahí soy. Porque yo me adapto mucho a las personas, a las culturas, a la gente, a los lugares, a los ambientes. Y además, mire, es que el pastor debe tener en cuenta esto, que si el Señor lo llamó a servirle y él aceptó, debe mentalizarse, ¿ya? Debe entender que él va a ser un ciudadano del mundo y él va a ser del lugar donde Dios lo tenga. Así que yo estoy en Bogotá, yo como, ¿cómo se llama el caldito de ellos? Ajiaco o changua. La changua, el ajiaco, lo propio de allá. Y si estoy en el Huila, como el tamal y el cerdo este que lo llenan de cosas, ¿Chona? la lechona. Y si estoy en Nariño, entonces como el cuy, aunque no me agrade mucho, pero yo lo como sin ningún problema. Y si estoy en la costa,
Anoche nos hicieron moti aquí, en la casa. Vinieron unos jóvenes de la costa y nos hicieron mote delicioso. Y como no tengo problema en comer la arepa con huevo, la arepa de huevo. Y bueno, el pescado rico, como lo preparan allá. Y los patacones, ¡qué delicia! Esos patacones. Entonces yo no tengo problema en eso. Yo me integro muy fácil. Es del lugar donde el Señor lo ha puesto. Me llama la atención esa frase, es bonita para y yo soy de donde Dios me tenga. De ahí soy. Mire, yo estuve en Guatemala, comí frijoles volteados. Frijoles volteados son unos frijolitos negros que llaman carajota. Sí. Los ponen a cocer y luego los muelen. Lo hacen en puré y como frijol volteado, como tortilla. Pero la tortilla ya, el maíz no lo trillan. El maíz lo ponen en unos recipientes grandes con cal. Y la cal les quita la cascarita. Pero esa cal se penetra en el maíz. Y cuando usted está comiendo la tortilla, usted siente que la cal le está bajando. Y al comienzo, pues eso no es fácil. Pero no, tortillas me hacen falta hoy en día. Cuando alguien viene de Guatemala, le digo, por favor, que no se te olviden las tortillas. Y como el chimolito, como el pinol, que es una sopa que hacen de lo más delicioso. Si estoy en Argentina, como el churrasco argentino. Y si estoy en Bolivia, he comido esta papita que ellos dejan 15, 20 años, 25, 30 años, el chuño. El chuño es una papa que ellos botan al piso en el patio y comienzan a caminar sobre las papas, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y luego la ponen al sol para que se deshidrate. Y después de que está deshidratada, la meten en costales, en unos sacos, y la colocan en las esquinas, por allá en los rincones de la casa. Y entonces dicen, este chuño es para cuando mi hijo se case y el niño tiene 2 años. ¿Mm? Y eso lo conservan y había un señor que le decían, papá, ¿por qué nos comemos ese chuño ahora en diciembre? No, es para cuando Julito se case. Llegaba una ocasión de, papá, ¿por qué no nos comemos ese chuño ahora que va a haber tal fiesta? Es para cuando Julito. Y así lo hacen. Entonces he comido chuño, esas papas. Imagínese usted una papa de 30 años, de 20 años, de 10 años. Eso parece una pasa. ¿Y sabe cómo es? Esa papita la van sacando en tiritas y es como corcho. Por eso lo preparan con otras carnes, con verduras, y entre todo eso queda delicioso. Así que yo no tengo problema en integrarme. Todoterreno, como decimos en Colombia. Es que de otra manera no puede ser misionero. No, de esto hay muchas historias, hermana. Mire, yo he andado en los aviones más grandes que usted se imagina, más modernos, pero también he andado a lomo de mula, en un burrito viejo, en una canoa, a pie, por la selva, por los ríos, pantanos. He tenido el pantano aquí, literal, empujando una canoa, porque aquí se acabó el agua y adelantico hay agua, entonces hay que empujarla. He estado durmiendo con unas ratas, pero ratas como nunca las había visto en mi vida, que no me dejaron dormir toda una noche, y yo llevaba unas botas de cuero y se estaban comiendo mis botas. Otro día supe que le habían comido a una niña, bebé de 6 meses, y le comieron toda esta parte. He estado en condiciones donde no hay nada que comer. He estado en grandes ciudades, he estado en pueblos muy chicos, le he predicado a 30,000 personas, le he predicado solo a una persona. He caminado 12 horas para predicarle a una persona, varias veces caminé para predicarle solo a una persona.
Es decir, he estado en las situaciones opuestas. Y Pablo dijo, a todos me hice de todo. Al judío, judío, al gentil, gentil, al griego, griego, a todos para ganármelos. Eso se tiene que entender. El misionero no es enviado a culturizar, porque la cultura es local. Le quería preguntar de eso porque a veces nosotros con nuestros principios cristianos y las prácticas que tenemos queremos llegar a un lugar y cambiar la cultura de la otra persona. Eso es un error. Y desde ahí ya entró fracasando. Ahí entró fracasando. Entonces, el misionero no es enviado a culturizar, sino a evangelizar. La cultura es local, el evangelio es universal. Es decir, en el evangelio cabemos todos, en la cultura solo los de ahí. Entonces, yo debo tener eso muy claro, porque si no entro atropellando y respetando, y ya entré fracasando, ya comencé fracasando. Entonces el Señor no me mandó a cultar, sino a evangelizar. No se meta con el tema de la cultura. Que si hay algo que sea dañino en la cultura, Dios entra en su obra, que hace en el individuo, de irle mostrando y enseñando, y él va sintiendo, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Y yo me he dado cuenta, hermana Yarleni, que uno de las causas para que a veces los resultados no se den es que nosotros queremos evangelizar es con nuestro método, ¿ya? Es decir, adaptar el evangelio a nuestro método, ¿sí? A nuestra concepción de las cosas, al universo que tenemos de las cosas, a la cosmovisión y a los caprichos nuestros. Queremos hacerlo a nuestra manera. Pero qué bueno que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y simplemente predique la palabra. Ya los detalles y todas las demás cosas, Dios va haciendo la obra en la persona. Bueno, la lista de aprendizaje aquí continúa, hablando en el campo de las misiones, pero tocando este punto de la predicación de la palabra, al hermano Fernando López, a quien también tuvimos aquí en la entrevista, le planteé un escenario y lo veo oportuno para plantárselo también a usted, hermano Vicente. Entonces, es el siguiente. Decíamos que la predicación era como el despegue de un avión, ¿verdad? La introducción, el mantenimiento o el cuerpo de la predicación, el mantenimiento en el aire y ya la conclusión, el aterrizaje. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si el hermano Vicente tuviera la oportunidad de compartir ese vuelo, esa predicación, con otros dos predicadores, uno que haga el despegue, usted está en el mantenimiento y el otro en el aterrizaje. ¿Con qué dos predicadores Vicente Arango compartiría esa predicación? Bueno, pues hay tantos y tan excelentes hombres que Dios ha llamado y ha llenado. Yo no creo que sea una sola persona. Yo creo que Dios tiene valiosos instrumentos. Hermano Jesús Arias, para mí él es un hombre estudioso, muy medido, sopesado en las escrituras. A mí me encantaría con él. Y me encantaría con el hermano Luis San Castaño, aunque ya él hizo uso de buen retiro, pero hablando de sus momentos. Pero solo por citar dos, porque no, pues está el hermano Álvaro Torres, está el hermano Fernando mismo, hermano Fernando López, está el hermano Heriberto. Eso es de acuerdo desde donde usted mire, es de acuerdo desde donde va a salir, ¿sí? El despegue y hacia donde va a llegar. Entonces, si es un tema de enseñanza, doctrina, si es evangelismo, si es formativo, si es de formación, si es un tema para los jóvenes, si es para las damas, eso depende. Dios tiene gente para todo y capacitada para todo. Dios nos hizo ministros competentes.
Y esa competencia es para que usted en cualquier ámbito, en cualquier escenario, pueda desempeñar lo que Dios le dio a usted. Eso sí, lo que Dios le dio a usted. Entonces, si Dios le dio a usted esa parte, ese ministerio, usted está capacitado, tiene la competencia de parte de Dios de desarrollar ese ministerio en cualquier escenario que tenga que ver con lo que Dios le dio a usted. Entonces, no hay muchísimos hombres, muchísimos, no son dos ni es uno solo, son muchísimos. Lo que pasa es que nosotros a veces la mirada se queda muy quieta, muy fija en solo una persona, idealizamos a alguien y de ahí no movemos la mirada, pero Dios le dijo a Elías que estás tú solo, que eres tú solo, olvídate de eso, yo tengo 7,000 y tú no los conoces y no sabes, pero tengo muchísimos. Entonces Dios tiene muchos. Y quiero decir algo aquí, hablando de lo de que Dios nos ha hecho ministros competentes. Esto para mis compañeros pastores, con todo aprecio y todo respeto, ¿no? ¿Ah? Yo hablaba con mi esposa en estos días sobre por qué a algunos se les enreda en la administración de una congregación. ¿Por qué? ¿Por qué se les hace una maraña y eso es un enredo y se complican y se enredan en la administración de una congregación y hay problemas y llamadas y quejas y malestares y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Si mire, si con lo que Dios hizo en nosotros, que nos hizo ministros competentes, es fácil administrar una congregación. Si fuera con nuestros recursos humanos, que son tan limitados y frágiles y tan reducidos, esto no solo sería difícil, sería imposible administrar la iglesia del Señor. Sería imposible. Pero es que Él nos dio con la competencia, nos hizo ministros competentes. Y si yo echo mano de esa competencia, voy a poder administrar una congregación y no se me va a enredar la administración. Es como un comentario así al margen de lo que estamos hablando. No, además es bien importante porque le quería hacer una pregunta al respecto. Algunos de alguna manera se sienten incómodos cuando ven un ministerio prosperado por el Señor. ¿Cómo manejar eso? Pues esos son celos ministeriales y eso corresponde pues a la naturaleza humana, a la parte humana, y debemos cuidarnos de eso porque es peligroso. Eso se puede convertir en una envidia, una raíz de amargura, y la raíz de amargura puede llevar a un odio. Es un odio gratuito hacia el otro, es decir, sin razón, para sentirse o indisponerse con la persona, porque Dios lo está bendiciendo, Dios lo respalda, el Señor le ha dado la unción y su gracia, y toda palabra que hable o que Él habla llega al corazón, todo lo que hace prospera, es decir, saca adelante con la ayuda del Señor, por supuesto, todos los proyectos y hay resultados, hay buenos informes, hay buenas estadísticas y de pronto el otro, en vez de ponerse en las manos del Señor y de meterse en Dios, que es lo que debe hacer, se queda eso observando cómo prospera su hermano y a llenarse de angustia y amargarse, cosa que debes cuidarse de eso más bien. Esos son ¿qué? Obras de la carne. No olvidemos que en Gálatas ahí aparecen los celos y no solamente se refiere a celos en la parte romántica de la relación entre pareja, sino esos celos ministeriales, que también los hay y siempre los han habido, ¿no? Entre los discípulos usted se da cuenta que ellos tenían una pugna permanente. ¿Quién será el mayor en el reino? ¿Quién será el más importante? Y llevaban esa pelea. Y usted recuerda a dos hermanos, Juan y Jacob, hijos de Zebedeo,
que se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, te queremos pedir algo. ¿Qué quieres? Que en tu reino yo me siente, me haga a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y el Señor les dijo, no, eso no es así. Y como el Señor les dijo que no, fueron y trajeron la mamá. Porque un evangelista dice que fueron ellos dos. El otro evangelista dice que fue la mamá de ellos dos. Alguien dirá, la Biblia se contradice. No se contradice. Es que fueron dos situaciones diferentes. Un evangelista registró el momento cuando ellos dos fueron. Y el otro evangelista registró cuando fue la mamá. Entonces sucedió que primero ellos fueron. Señor, queremos que nos hagas esto, que permitas que yo esté a tu lado, mi hermano al otro lado, y les dice no. Como les dijo no, fueron y trajeron la mamá. Entonces dice, y vino la mamá, llegó la madre de Juan, de Jacobo, de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, pidiéndole, Señor, te pido que en tu reino permitas que estos mis hijos se sienten el uno a tu derecha. Es decir, eso lo ha habido en el hombre, como esas ansias de poder. Y algunos no tienen visión, sino ambición. Porque una cosa es la visión sana, pero otro la visión que tienen es la ambición. Y entonces eso ha existido y existe y existirá. Pero obviamente que nos debemos cuidar de eso en el nombre del Señor Jesús. Una persona que actúe de esa manera y sienta de esa manera y viva en su corazón esa angustia y esa amargura porque otro prospera, es una persona que no está conectada con el Señor. Para nosotros los cristianos, cuando nos preguntan por el amor, nosotros decimos es Dios. Por supuesto, porque Dios es amor. Pero le pregunto a Vicente Arango, humanamente hablando, ¿qué es el amor? ¿Cómo ve el amor Vicente Arango? El amor, para mí, algunos dicen que no es un sentimiento. Yo respeto eso. Para mí sí es un sentimiento. Pero el amor es el rey de los sentimientos. Y permítame interpretarlo así. Es el rey de los sentimientos, que es el más puro, el más noble, el que se sacrifica, el que lo entrega todo sin esperar nada, el que no guarda rencor, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Y entonces el amor se da, se entrega totalmente. Y es el rey de los sentimientos, pero también es el más bobito de todos. ¿Ya? Más bobito. Porque le dicen, mire, allá en ese abismo está el que usted ama y allá se tira. Oh, sí. Entonces a Dios se le perdió su criatura preferida, el hombre, el ser humano. Y el amor lo llevó a hacer lo que en la lógica humana serían locuras. Diría Dios hacer lo que hizo por despojarse a sí mismo, humillarse a sí mismo, hacerse obediente hasta la muerte de cruz, tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, con todas las vicisitudes, las contingencias que vive el hombre, y se sometió a todo eso. Mire, por ejemplo, a Dios nadie lo robó. Él es el dueño del oro y de la plata, de Jehová la tierra y su plenitud. Pero él, por amor a nosotros, dice Romanos, siendo rico, se hizo pobre. No tenía ni con qué pagar el impuesto, siendo el dueño de todos los tesoros. Así que como hombre no tenía con qué pagar el impuesto, pero como Dios hizo el milagro. Le dijo a su discípulo, ve y saca un pez y ahí hay para que pagues por ti y por mí. Siendo el dueño de todas las fuentes de agua dulce, se sienta así junto a un pozo al mediodía con un calor abrasador, a esperar una mujer que lo iba a maltratar, pero que él quería salvar y finalmente lo logró. Dame de beber. El dueño de todas las fuentes de agua dulce pidiendo un poquito de agua. Todo eso solo lo haces por amor.
Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Entonces el amor es lo máximo, es lo más grande, y para mí, por ese amor vivo, por el amor de Él, y por ese amor estoy sirviendo, y por ese amor permanezco, por ese amor no me dejó ir al vacío. Por eso es que la relación de Dios con el hombre se basa en el amor, ¿sí? Por eso, porque Él todo lo que hizo por nosotros fue por amor. Entonces Dios no salvó al hombre por compromiso moral, porque dijera, bueno, yo creé al hombre y el hombre se me echó a perder y se perdió y tengo la responsabilidad moral de salvarlo. No, no tenía la responsabilidad moral porque Dios hizo al hombre, no lo hizo un brutico, no hizo un ser por ahí que no le dio inteligencia, es tanto que lo hizo a su imagen y semejanza y le infundió él con su mismo aliento y le dio inteligencia y le regaló y le dio un don que es el de los más grandes de todos, el don de la libertad. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de decisión. Y le dio la capacidad, la inteligencia para entender. El hombre sabía perfectamente. Cuando el hombre desobedeció, supo perfectamente lo que estaba haciendo. Que fue una decisión plena, a conciencia, con pleno conocimiento de lo que hacía. Dios además le había dicho, el día que de él comieres desierto. Le advirtió todo. Entonces no fue por compromiso moral. Dios salvó al hombre por amor. Y por amor hizo todo lo que hizo. A él nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. A él nadie lo obligó a obedecer, a ir a la cruz. Él se hizo obediente. Y cuando las mujeres estaban llorando, cuando él pasaba con la cruz, usted recuerda que hacían la oración, pobrecito, cómo lo llevan ensangrentado y no sé qué. Él les dijo, no lloren por mí, no lloren por ustedes y por sus hijos. Él dijo, la vida que yo tengo, esta vida a mí nadie me la está quitando, ni la estoy ofrendando a la fuerza, yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Entonces, por eso es que como Él todo lo hizo por amor, escuchemos bien, también espera que nosotros todo por Él lo hagamos por amor. Por ejemplo, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si usted no me ama, pásela bien, tranquilo, no se preocupe. Párese en la cabeza si quiere, viva. No. Solo guarde mis mandamientos si me ama. No lo haga por miedo de irse al infierno, porque si no lo hago, entonces no me bendice, no me da la casa, no me da el empleo. No, Él no quiere algo así, por ninguna otra razón que no sea por amor. Porque lo que Él hizo y lo que sigue haciendo es por amor. Perdonen que esté Tommy aquí, es que Tommy, donde yo esté, Él está. Tommy hace parte de la casa. No, y yo me voy para allá y para allá se va, me siento allá, allá se sienta. Y me vengo a la sala, aquí se viene y se está al lado mío. Bueno. Hermano Vicente, hay dos preguntas que no puedo dejar de hacerle antes de que se acabe la entrevista. La primera es, ¿cómo le gustaría ser recordado cuando pase a la eternidad? Bueno, ahí me gustaría, perdón, que me recuerden, no por lo que hice, sino por lo que fui. Porque, pues lo que se haya hecho para la obra de Dios, eso fue por la gracia de Él, fue por el respaldo de Él, fue por la unción, fue por la gracia, fue por todo el respaldo y el apoyo, la asistencia y la competencia que Él nos dio. Así que por lo que hice, yo alcancé, yo fui, yo vine, yo logré y edifiqué y gané. No fui tanto yo. Yo solo fui un instrumento, nada más, nada más.
Yo sembré, Apolo regó. Pero ¿cuál es la parte clave? Pero el crecimiento. O sea, yo podría haber sembrado mucho, mucho. Pero si no hubo crecimiento, ¿qué? Lo que hubo fue un desperdicio de fuerzas y de ilusiones y de esperanzas que quedaron frustradas. Entonces, ¿quién da el crecimiento? Dios. Así que que no me recuerden tanto por lo que hice, porque eso lo hizo Él, sino por lo que fui. Ese sí es el legado que quiero dejar. ¿Ya? El ejemplo de vida, la integridad, la sinceridad, y que yo pueda, al terminar esta jornada, que como escribí por ahí, que de pronto le envío el escrito, que no hayan miradas que me acusen, que no hayan dedos que me señalen. Quiero partir con la tranquilidad en mi conciencia de no haberle hecho daño a nadie, de no haberle estropeado la vida a nadie, de que si algo hice mal, saldré cuentas con Dios en su momento. Y con aquella persona a quien en algún momento haya ofendido, que por razón de mi humanidad puede llegar a suceder. Y de seguro que así ha sido y he pedido perdón. Le quiero decir algo. Con mi esposa hemos tenido diferencias, pero yo no soy capaz de pasar al púlpito a predicar la palabra sabiendo que ofendí a mi esposa. Yo no soy capaz. Yo tengo que pedirle perdón primero a ella o a un hijo. No soy capaz de pararme en un púlpito y la persona está ya mirándome. ¿Y de qué habla este? ¿De qué me quiere enseñar y pretende enseñarme si no lo vive? Entonces que me recuerden por lo que fui, no tanto por lo que hice, porque eso lo hizo fue él. La segunda es si ha pensado en el uso del buen retiro y qué hacer después, cuando ya no esté dedicado a esta labor pastoral. Sí, yo he pensado en el retiro de las actividades, ¿no? ¿Ya? Del ejercicio pastoral, digamos. Pero obviamente que el ministerio seguirá con uno hasta que se muera. Y sí he pensado y me estoy preparando de diferentes formas, psicológicamente, me estoy preparando anímicamente, también en la parte económica, con la ayuda del Señor, me estoy preparando para un retiro digno. No quiero llegar a que ya no me puedo mover, que las palabras salen entrecortadas, que la voz se resiste a salir, que la memoria ya no da para citar un texto, para recitarlo, que la movilidad es casi nula, que la visión se acabó, que el oído, que diga, no, grítame, que no oigo. No quiero llegar a esa condición, que no puedo comer de esto, no puedo comer de aquello, no puedo comer de lo otro, que me duele aquí, que me duele allá, que no me puedo levantar de la cama. Es más, estoy presentando un cuadro bastante crudo, que espero no llegar a él, porque yo le pido, Señor, no permitas que yo llegue a una situación de esa. Tuvimos un pastor que para ir de la casa que quedaba en la parte de atrás al púlpito, al templo que quedaba delante, tenía que ir por una cuerda. Le amarraron una cuerda desde la casa para poder irse. Entonces, pues una situación de esas, pues uno tiene que entender que el ser humano, Dios lo diseñó así. Hay un momento en que nace, crece, se desarrolla con todo su vigor y todo su potencial físico y demás, pero que también llega un momento en que comienza esa curva a bajar
y las fuerzas se agotan y comienza el deterioro, el proceso de envejecimiento, de desgaste, y uno tiene que entender eso y que hay que darle lugar a otros, abrirle espacio para que los que vienen detrás tomen la bandera y continúen. Hermano Vicente, muchas gracias por este espacio. Quiero preguntarle cómo se sintió. Pues me sentí como dentro de una escena. ¿Puede describirla? ¿Ah? ¿Puede describirla? Sí, yo me sentí como dentro de la escena de mi vida, ¿ya? Y vi los detalles, las personas, los lugares, las situaciones. Lo que quiero decir es que cuando le fui haciendo mención de cada una de esas etapas y esos lugares y personas y sucesos, yo estaba viendo la persona y el lugar y el suceso, y me sentí parte de la escena que tengo acá, la escena de mi vida. Sí. Pues, Le agradezco mucho por el espacio que me ha brindado. Por favor, salúdeme a su esposo, su digno esposo. Y bueno, seguimos por acá a la orden, esperando terminar este ciclo con dignidad. Yo tengo un sueño y se lo he dicho al Señor. Yo hablo con Dios como hablar con un amigo, ¿no? ¿Ya? Yo a veces estoy de rodillas y pongo mi cabeza bajo mi cabeza y yo le digo, Señor, con tu permiso te voy a besar los pies. Alguien podrá ver eso como ridículo, como sin sentido, pero no, déjenmelo vivir a mí. Yo lo vivo y lo siento y lo disfruto. Y le doy besitos en los pies y abrazo los pies. Y yo le he dicho a él, Señor, permíteme, por favor, que el día que yo esté ante ti, yo te pueda mirar a los ojos, te pueda mirar a los ojos, que no tenga que esconder mi rostro de tu mirada. Y espero que tú me regales una mirada de aprobación ese día que esté ante ti. Y quita de mí lo que sobra y dame lo que me hace falta. Si hay cosas que en mí no deben estar, que sobran, quítamelas. Y si hay cosas que hacen falta, dámelas. Y esas son mis conversaciones con él, mis charlas con él, cuando voy viajando, cuando estoy en mi cama a 2, 3 de la mañana, que no me duermo, cuando me vengo a esta sala a orar. Yo soy un hombre de mucha meditación más que todo. Yo medito mucho y en esas meditaciones yo me sumerjo en él y yo me voy por sus pasillos secretos y voy a su recámara oculta y hablo con él, así de manera muy coloquial. Bueno, ha sido todo un aprendizaje. No se imagina las cosas que uno retiene a través de estos espacios, de estas entrevistas. Hermano Vicente, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, porque uno sabe que ustedes están permanentemente ocupados en las diferentes asignaciones que tienen. Usted como director de misiones nacionales de la IPUC. Y pues gracias por este espacio, por tener a bien sacarlo y compartir con todos nosotros aquí en Gustavo y Yarleni. Con mucho gusto, hermana Yarleni, Dios la bendiga y muchas gracias y saludos para todos los hermanos y amigos que vean esta entrevista. Amén. A todos ustedes también muchísimas gracias. El Señor Jesús les bendiga. Recuerden seguirnos en nuestras demás redes sociales. Estamos como Gustavo y Yarleni en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y este es un espacio de mucho aprendizaje y crecimiento. Les deseo un feliz inicio de semana para todos. El Señor Jesús les bendiga.